Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime. En esta jornada ya de viernes comenzamos juntos a revisar todo lo que está marcando este día 14 de julio a partir de ahora. Una jornada repleta de actividades tuvo el presidente Gabriel Boric en su primer día de gira por Europa. El mandatario se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para firmar 3 acuerdos de cooperación y luego visitó al rey Felipe VI. Además, sostuvo un encuentro con empresarios del país donde destacó el progreso de Chile desde el retorno a la democracia. Por más de 2 horas se extendió la reunión entre el gobierno y representantes de los partidos políticos para buscar un acuerdo en torno a la reforma de pensiones. Desde el Partido de la Gente dijeron estar abiertos a dialogar el destino del 6% de cotización adicional, mientras que la UDI llamó a quitarle urgencia al trámite. Para el próximo martes quedó fijada la reunión técnica que permite establecer un cronograma. Y hoy comenzó a trabajar la Comisión Asesora de Probidad e Integridad. La instancia busca en un plazo de 45 días entregar recomendaciones para mejorar la transparencia en los convenios suscritos entre el Estado y fundaciones. Esto a raíz de las investigaciones por presuntas irregularidades en el traspaso de recursos a instituciones ligadas al oficialismo. Y en temas internacionales, más de 160.000 intérpretes de Hollywood, agrupados en el sindicato de actores, iniciaron una paralización a primera hora de este viernes tras no llegar a acuerdo con los estudios cinematográficos. Se trata de la paralización con mayor convocatoria en 60 años y ya está dejando millonarias pérdidas en la industria del cine y la televisión. Todo esto y más. Aquí comienza CNN Prime. Carabineros detuvo a 3 personas y desbarató un laboratorio donde se elaboraba droga en la comuna de Caldera. Se trata de 3 mujeres que se dedicaban a la elaboración y distribución de drogas en el sector de Villa La Copa 1, particularmente del tipo Tusi. Las denuncias fueron realizadas a través del Fono Drogas de Carabineros. Personal realizó el allanamiento de 2 domicilios donde se logró la incautación de 145 gramos de marihuana, 24 gramos de ketamina, 9 gramos de clorhidrato de cocaína, entre otros. Las 3 detenidas tienen 25, 27 y 35 años, todas de nacionalidad chilena y solo una con antecedentes policiales. Se logró identificar la participación de una organización criminal dedicada al abultamiento de drogas tipo Tusi, deteniendo a 3 mujeres y la incautación de droga y dinero de especie asociada al delito. ¿Ya? Las mujeres son las 3 chilenas, 35, 27 y 25 años respectivamente. La droga incautada fueron 145 gramos de marihuana, 320 gramos de cafeína, 62 gramos de anfetamina, 24 gramos de ketamina, 9 gramos 30 miligramos de clorhidrato de cocaína, 3 gramos de pasta base de cocaína, 20 comprimidos de clonazepam, 7 plantas del género de cannabis sativa, 8 cartuchos de escopeta sin percutir. La PDI y la Fiscalía se encuentran investigando el asesinato de una mujer adulta mayor en Temuco. La mujer fue encontrada al interior de su domicilio y vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en la zona, Catalina Sánchez, para ampliar esta información, los detalles que se conozcan hasta ahora. ¿Cómo estás, Cata? Muy buenas noches. Buenas noches, Mati, ¿cómo estás? Claro, un hecho que ha generado conmoción en toda la región de la Araucanía, en la comuna de Temuco, por supuesto, por este hallazgo, ¿no?, de una mujer fallecida al interior de su vivienda. Esto ocurrió justamente en el sector Lomas de Mirasur, específicamente entre las calles La Quebrada con La Rinconada. Esto se dio cuenta el día de hoy, Mati, cerca de las 14 horas, cuando una vecina de esta mujer, de una adulta mayor de 75 años, se percató de que el portón, la reja para entrar a esta vivienda estaba abierta y además también estaría abierta la puerta de su domicilio. ¿Qué es lo que ocurre? Esta vecina se dirige hacia la vivienda y se percata de que esta mujer estaba fallecida, es muy cerca del ingreso de su vivienda. Contacta, por supuesto, al personal policial, pasadas las 14 horas a Carabineros, alertando de que estaba sin vida. Se solicita posteriormente, según instruye
Regional de la Araucanía la presencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para poder indagar este hecho. Mati, hay muchas dudas, hay que decirlo, y por eso lo mencionamos también en condicional, porque no hay nada claro todavía de qué habría ocurrido. Lo que se sabe, sí, según expresó el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y también el fiscal que estaba a cargo de este caso, es que esta era una mujer de 75 años que vivía sola en ese domicilio, y esto habría ocurrido durante la noche o bien el día de ayer, pero hoy día se percatan los vecinos de que estaba abierto este portón y también la puerta, ¿no?, de su domicilio. Hay muchas dudas respecto de quién habría ingresado a su domicilio, de qué es lo que habría ocurrido exactamente, porque el fiscal decía, por ejemplo, que había ropa ensangrentada, que no había o se podía descartar en principio, por ejemplo, un robo, lo decía el fiscal, ¿no?, porque no habían especies que habían sido sustraídas, pero tampoco había un desorden al interior de la casa. Pero hay hartos puntos acá importantes, porque además se confirmó la presencia de un mensaje. Fue presentado así, como un mensaje, posiblemente un escrito que habría dejado una persona. No se trataría, según expresaron las autoridades, de una amenaza directamente, pero no se profundizó en qué diría. Fue hallado justamente al lado del cuerpo de esta adulta mayor que fue encontrada sin vida el día de hoy en la comuna de Temuco. Llegaron los vecinos, por supuesto, consternados, generó mucha conmoción este hecho, sorprendió también, por supuesto, a la familia que no estaba al tanto, de que se percatan cuando llega justamente la Brigada de Homicidios o cuando llega el fiscal al lugar de los hechos y cuando llega también, por supuesto, el servicio médico legal para hacer el retiro del cuerpo de esta mujer. Fue llevado justamente al servicio médico legal para poder realizar la autopsia correspondiente, poder establecer cuál fue la causa de muerte. Lo cierto es que también, según expresaron las autoridades, el cuerpo mantendría cortes en diferentes partes, ¿no?, y también un golpe en la cabeza, que fue lo que le habría ocasionado la muerte a esta mujer. No está claro todavía, por ejemplo, con qué elemento habría sido golpeada. ¿Sería un arma? ¿Sería quizás un elemento cortopunzante? No hay claridad todavía en aquello. Es materia de investigación en desarrollo. Los vecinos estaban muy consternados, no pudimos conversar con ellos porque estaban muy afectados, por supuesto, al igual que la familia de esta adulta mayor que vivía sola. Lo cierto es que también genera mucha sospecha, decía el fiscal, es que no fue un ingreso forzoso, no se había roto, por ejemplo, el portón, la puerta tampoco. Se presume, decía el fiscal, que pudo haber sido abierta por esta persona, ¿no?, que vivía en su interior, y se genera justamente las dudas de qué ocurre al interior de este inmueble, porque el cuerpo fallado a pocos metros de la puerta que daba acceso a su vivienda. Tenemos declaraciones por parte de la Policía de Investigación, específicamente por parte de la Brigada de Homicidios. Pasemos a revisar. En horas de la tarde encontraron a una mujer fallecida al interior, quien presenta evidentes signos de haber sido violentada. No se aprecia signos de registro en el inmueble, por lo cual estamos trabajando una serie de hipótesis respecto a lo sucedido. Una persona adulta mayor, sexo femenino, de 75 años de edad. Una vecina la encuentra fallecida al momento de percatarse que la puerta de acceso al inmueble se encontraba abierta y la reja perimetral también se encontraba la misma abierta. Ahora podemos descartar el robo, no obstante tenemos todavía una serie de diligencias que realizar al interior del domicilio. ¿No se descarta un femicidio? Estamos trabajando, no podemos descartar ni poder entregar mayor antecedente respecto a eso. Cata, de acuerdo a información de la Fiscalía, esta mujer estaba amarrada y con lesiones en su cabeza, en su espalda y en sus manos, lo que llama aún más la atención, dado todas las características que tú nos has nombrado, que no había sido forzada la puerta y que además aparecía un mensaje del que no tenemos más antecedentes, ¿no? Sí, efectivamente serían cortes, como tú bien decías, Mati, en la espalda, en las manos, sería un golpe en la cabeza que, según expresaba la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía, sería lo que le generó la muerte a esta adulta mayor. Claro, no hay mayores antecedentes de qué diría este mensaje, este escrito que fue dejado justamente al lado del cuerpo de la víctima. Las autoridades se encuentran investigando qué tipo de relación podría haber justamente entre quién o quiénes cometieron este crimen que generó, como yo te decía, mucha conmoción en la comuna de Temuco, en el sector Lomas de Mirasur. Estuvimos en el lugar y ya lo pueden ver también en imágenes. Como yo te comentaba, no pudimos conversar con los vecinos, tampoco con la familia, pero vimos también cuando llega el médico legal a retirar el cuerpo. Seguía trabajando personal de Carabineros para resguardar el sitio del suceso. También estaba la Brigada de Homicidios, por supuesto, para hacer el levantamiento de evidencia. Pero lo que genera dudas también, Mati, es que, claro, no se robaron especies. Lo decía la Policía de Investigaciones, no pueden descartar ninguna hipótesis, pero el fiscal decía, no estaríamos hablando de un robo porque no hay
hay especies que fueron sustraídas y esta mujer habría sido golpeada. No hay claridad tampoco con qué tipo de elementos fue golpeada en la cabeza, lo que posiblemente le ocasionó la muerte, y el cuerpo fue hallado además ahí casi al ingreso de su vivienda, y por ello también decían las autoridades, se presume, ¿no?, de que quizás se genera un tipo de enfrentamiento o de forcejeo casi entrando a esta casa. Y la investigación surge también, por supuesto, en aquello de que no hubo un ingreso forzado, o sea, esta persona podría haber quizás abierto la puerta, y eso es materia de investigación. Tenemos también declaraciones por parte de la Fiscalía, Mati, que se refiere a esta investigación que está en pleno desarrollo y que sigue en curso para poder ver principalmente qué tipo de relación había entre quizás quién o quiénes cometieron este acto y este escrito que dejaron al costado de su cuerpo. Escuchemos. Se encontró un mensaje cerca del cuerpo, efectivamente. Se está periciando para ver su vinculación. ¿Era una amenaza fiscal directamente? Creo que... No se trata de una amenaza, es un documento que estamos viendo cuál es la relación que puede tener con el hecho. Pero efectivamente no directamente una amenaza. No se descarta ninguna hipótesis. Lo que podemos decir es que el cuerpo de esta persona presentaba señales de violencia. No hay antecedentes de un ingreso forzoso. Eso es llamativo en este caso, porque la casa tiene una reja de acceso y la puerta, ninguna de las dos presenta señales de fuerza. Estaban en el lugar también cerca, próximo a la entrada de las llaves del domicilio. Por lo tanto, no sabemos con certeza, o sea, señales de fuerza no hay, no sabemos con certeza cómo se produjo el ingreso de las personas o personas. Claro, no se puede descartar ninguna hipótesis hasta el momento. Hay una investigación en curso para poder ver qué es lo que ocurrió durante este hecho, ¿no?, que lamentablemente termina con una mujer fallecida de 75 años, una adulta mayor que vivía sola. Hay una investigación para ver, por supuesto, cómo se genera este lamentable hecho en Lomas de Mirasur, que genera la conmoción en toda la comuna de Temuco por esta vida que se pierde, ¿no?, en extrañas circunstancias. Y la investigación también se centra bastante, Mati, hay que decirlo, en este escrito que se encuentra al costado del cuerpo de esta mujer. Las autoridades no quisieron profundizar en qué decía el escrito, pero sí decían, por ejemplo, que no sería directamente una amenaza. Así que ahí hay una investigación para ver qué tipo de vinculación podría haber entre la víctima y también entre quién o quiénes cometieron este crimen acá en Temuco, que termina con la vida de una mujer de 75 años en el sector Lomas de Mirasur. Mati. Bien, ¿no había familiares presentes, Cata? Sí, habían familiares, incluso ellos estaban muy afectados porque se enteraron en el mismo momento cuando se genera este operativo, cuando llega la brigada de homicidios, cuando llega el fiscal, estaban muy afectados. Uno de sus familiares pudo ingresar también a la casa, estaba conversando constantemente con el fiscal, pero no quisieron emitir declaraciones porque, por cierto, que estaban muy afectados porque se venían enterando recién de lo que había ocurrido, y esto gracias también al aviso que da la vecina, que se percata de que estaba abierta la puerta de esta adulta mayor, llama a Carabineros y se genera todo este operativo que sigue en curso, hay que decirlo, pero ellos están todavía muy afectados por este hecho, esperando resultados, por cierto, de la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Nos imaginamos. Muy bien, muchísimas gracias por toda la información, Catalina Sánchez, desde la región de la Araucanía. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Acabó la jornada, el presidente Gabriel Boric se reunió con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y con el rey Felipe VI en el inicio de su visita a Europa, donde busca atraer inversión extranjera para nuestro país. Daniela González nos va a resumir la jornada. La jornada del presidente Gabriel Boric en Madrid, España, comenzó con reuniones. Primero con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. 1 hora estuvieron reunidos los mandatarios. Hemos abordado las recientes iniciativas para estrechar la cooperación en asuntos como el desarrollo de las materias primas, particularmente del litio, o el impulso de proyectos conjuntos en los que ambos gobiernos tenemos un interés común, que lógicamente está incardinado en la transformación ecológica y en la transición verde. El poder fortalecer las relaciones entre lugares del mundo en que, si bien podemos estar alejados por todo un océano, pero tenemos valores compartidos, es tremendamente importante, y en eso el liderazgo del presidente de España ha sido, sin lugar a dudas, un aporte. Además, nos une un intercambio comercial que es también muy importante, que constituyó en más de 3.442 millones de dólares durante el año 2022, y asimismo la inversión extranjera directa
materializada en Chile proveniente de España alcanzó del orden de los 17.000 millones de dólares hasta el año 2021. En la cita se firmaron 4 acuerdos bilaterales: ciberseguridad, cooperación cinematográfica y audiovisual y protocolos para el resguardo de la memoria democrática. Este último, un hecho significativo para Chile, a solo semanas de que se cumplan 50 años del golpe militar. Y en España también tendrán prontamente días importantes. Este 23 de julio se vivirá una nueva elección presidencial, lo que sin duda marca esta cita bilateral, sobre todo cuando fue el presidente Boric el que en reiteradas ocasiones resaltó la figura y el liderazgo de Sánchez. El presidente se expresa con mucha cordialidad respecto al presidente del gobierno español, pero digamos la política interna española no está presente en esta visita, debo decir. Esta es una visita que se programó con mucha anticipación, incluso se programó en un momento en que nadie sabía que se iba a convocar a elecciones generales en España, y no es un tema que haya estado presente de manera prioritaria o destacada en las conversaciones. Más tarde vendría la reunión con el rey Felipe VI. La ocasión ameritaba cambio de ropa, etiqueta, traje negro, sin corbata como ya es habitual, pero con pañuelo. Esto terminó dejando de lado la polémica por el retraso en la llegada del rey de España a la ceremonia del cambio de mando y el sobrenombre de merluzo que le puso el presentador de radio y televisión español Carlos Herrera al mandatario. Primeras horas de la gira europea del presidente Boric, que mañana seguirá sus actividades en el mismo país. Días marcados por la intensa ola de calor que azota a Europa. Pero también el presidente Gabriel Boric sostuvo diversas reuniones con autoridades españolas en su primer día de gira. Vamos a conocerlo junto a Ivo Goit, todos los detalles de los encuentros y de la agenda del mandatario para las próximas horas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos desde la Plaza de Cibeles, este icónico lugar en el centro de Madrid, una calurosa Madrid que pasa por una ola de calor y donde el presidente de la República, Gabriel Boric, tuvo oficialmente su primer día de gira en Europa, una gira que lo tendrá en 4 países y donde el día de hoy tuvo una agenda intensa, visitando por la mañana al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, almorzando con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y por la tarde reuniéndose en la Conferencia Española de Organizaciones Empresariales, uno de los ejes fundamentales de la gira del presidente de la República, Gabriel Boric, y su comitiva, que se compone también por mujeres, líderes empresarias de los gremios empresariales más importantes de nuestro país, de las grandes, de las medianas y de las pequeñas empresas, para hablar de las potencialidades de nuestro país, para hablar del desarrollo, para hablar de socios estratégicos con los países de la Unión Europea y ver cómo generar lazos también más allá de lo económico, también en lo cultural y por supuesto en lo relativo a la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Es por eso que el presidente participó en 2 tandas, podríamos decir. En la primera dio un discurso, en la segunda participó en un conversatorio donde se le hicieron preguntas y el presidente, como ya es costumbre cada vez que sale del país, da cuenta del estado político, social y económico de Chile, haciendo referencia a lo que han sido los últimos años, al proceso constituyente, al desarrollo de los últimos 30 años en nuestro país, de las desigualdades que existen, de las fracturas que hay en nuestro país también, de los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado, pero por sobre todo para hablar de sus potencialidades y dar certezas a los empresarios para así poder invertir en Chile. Pasemos a escuchar las palabras, parte de lo que dejó hoy día la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, ante los empresarios españoles y también de Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA. Creo que es muy importante en esto, como respecto a las personas, no meter a todos en el mismo saco. Siempre se comete desde la política, a veces, una vulgarización muy grande al decir todas las empresas son como la empresa que lo hace mal o todas las empresas son como la empresa que lo hace bien. No me cabe ninguna duda de que el sector privado tiene una capacidad de innovación. Tenemos que ser capaces de estar permanentemente asociándonos y aprendiendo el uno del otro. Yo soy una persona de izquierda que cree en la vigencia de la ideología, de las ideologías, y que a su vez entiende que para poder gobernar se requiere de ser pragmático y que no hay dogmas que uno pueda copiar calcados de un manual
Venimos saliendo de una actividad donde hubo mucha presencia de inversionistas que tienen interés en Chile y la verdad que las conversaciones han estado en torno a los desafíos que tenemos en la transición energética, a las oportunidades que Chile brinda a inversionistas. Nosotros estamos hoy y mañana todavía aquí en España, partimos el domingo a última hora o a mediodía creo, a Bélgica, donde nosotros vamos a sostener una agenda paralela a la que va a tener el presidente y los miembros que acompañan del gabinete. Nosotros tenemos expectativas de poder participar de las mesas de discusión en torno al desarrollo sostenible, al tema de la transición energética. El día de mañana continúa la agenda del presidente de la República, Gabriel Boric. A las 9 de la mañana tendrá una entrevista en la cadena SER, donde estaremos muy atentos, por supuesto, a las declaraciones que pueda entregar el presidente de la República, Gabriel Boric, en esta entrevista. Más tarde participará en una conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país, acá en Madrid, con distintos artistas políticos locales, chilenos también, y contará con la presencia de Joan Manuel Serrat. De hecho, el presidente de la República compartirá un conversatorio con él y terminará con un acto musical, algo bien emotivo y conmemorativo dentro de lo que va a ser su paso por Madrid. Así que luego de eso el presidente ya el día domingo emprenderá rumbo a Bélgica para desde el lunes participar de la CELAC Unión Europea, otro también de los puntos fuertes de la visita del presidente acá en Europa. Y antes de terminar el día del presidente, luego de esta reunión con los empresarios, visitó una librería, la librería La Mistral, y en sus redes sociales dejaron un mensaje con una foto del presidente sentado leyendo algunos libros, y el mensaje, la reseña que tiene esta red social dice: el presidente de Chile, Gabriel Boric, en su primera visita a Europa ha estado en nuestra librería y ha revisado a fondo las estanterías durante casi 2 horas. Regresará a Chile con muchos títulos, damos fe, dicen en esta publicación, de autores y autoras de España. Ha sido un honor recibirte, Gabriel Boric, en la casa de nuestra genial poeta. Es lo que dejó entonces este Instagram de la librería La Mistral, y se cierra entonces la primera jornada así del presidente de la República, Gabriel Boric, en Madrid. Un cuestionario a los líderes de los partidos de Chile Vamos ha comenzado a crecer en las filas de la oposición. La crisis de unidad provocada por el rechazo a la acusación constitucional del ministro de Educación desató la búsqueda de responsabilidades. Un conflicto en el que incluso opinó la vicepresidenta de la República, Carolina Toá. Los detalles con Macarena Román. Mientras el gobierno se da un respiro y tiene tiempo para sonreír, en la oposición su tiempo por estos días es de análisis. Deben comprender la magnitud de la crisis que atraviesa Chile Vamos. Evidentemente nosotros tenemos un déficit enorme hoy día de conversación en la interna. Nosotros siempre tuvimos como Chile Vamos, yo soy fundador de Chile Vamos, encuentros todos los lunes, ¿verdad?, entre los presidentes, los secretarios generales. Encuentros que no se concretan hace alrededor de un año y que para el senador Cruzcoque son parte de las razones que generan tensiones en el conglomerado, lo que además explicaría la división que ocurrió en el rechazo a la acusación constitucional en contra del ministro de Educación. Tenemos que tener mecanismos de coordinación que estén a la altura de esa responsabilidad. ¿Y debería entonces haber un cambio de los líderes de cada partido de Chile Vamos? Al menos debiese haber una reflexión. Reflexión que debería ocurrir el próximo lunes en las conversaciones que tendrán los líderes de Chile Vamos, porque sus dirigentes asumen que el escenario es complejo, que hubo falta de organización y alineamientos de sus diputados, algo que incluso hizo ver la vicepresidenta de la República, quien deslizó su opinión de lo ocurrido en la votación del miércoles pasado. De la oposición, que tiene hoy día en el Congreso la mitad o la mayoría de los votos, según la jornada y los estados de ánimo. Una opinión que no cayó nada de bien entre los parlamentarios de Chile Vamos. Yo llamaría a la ministra a cuidar más sus declaraciones. Nosotros votamos con convicciones. Si a ella no le gusta cómo votamos, es un tema de ella. Pero la llamaría como la segunda autoridad a cuidar el lenguaje y a construir, no a destruir, porque con la oposición tiene que llegar a acuerdo en muchos temas, entre ellos reforma de pensiones. Más allá de la advertencia, ahora en Chile Vamos tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos, recomponer las relaciones entre los partidos del bloque. Y es que, por ejemplo, en RN hay 2 posturas respecto al rol de Bópoli dentro de la bancada. Porque creo que si bien tuvimos un impasse, pero que hemos tenido miles de impases a lo largo de todo este tiempo, creo que, sobre todo en el minuto que estamos viviendo político hoy día, la oposición tiene que estar más unida que nunca para enfrentar todas las dificultades que se están dando a nivel de gobierno.
hasta cuál va a ser realmente el apoyo de los mismos y cuáles son las fuerzas políticas o partidos políticos que tienen que pertenecer a la oposición. Creo que eso se tiene que meditar realmente con mucha profundidad y entender que si no estamos ordenados y coordinados, el daño que se le genera no es a los partidos políticos ni a los parlamentarios, sino que al país. Llamado al orden es lo que se plantea en Chile Vamos, porque el diagnóstico está claro. Existe un problema real en el bloque y se debe corregir. Aquí lo que falta es un compromiso, es lealtad. Y eso es lo que falta hoy día en Chile Vamos. Por esa razón hoy día tenemos un problema gigantesco. Nosotros debemos permanecer unidos, solucionar las cosas. Y no, por lo que haya sucedido en la acusación constitucional, nos vamos a dividir. Para algunos de los integrantes de Chile Vamos no se puede permitir una fragmentación, ya que eso, dicen en la derecha, fortalecería al oficialismo en un momento donde las críticas estaban todas dirigidas hacia la gestión del gobierno y cuando la oposición parecía ser quien llevaba la agenda de los temas. Seguimos avanzando, les contamos que el gobierno se reunió esta jornada con gran parte de los partidos políticos para trabajar en un acuerdo transversal en materia de pensiones. Aún hay divisiones en torno al 6% de cotización adicional, por lo que podría ser uno de los puntos más difíciles de destrabar. Vamos a revisar todos los detalles en el informe de Belén Saldías. Se esperaba la asistencia de todos los partidos políticos, pero faltó Evópoli. De igual forma se llevó a cabo la instancia, una reunión para abordar transversalmente la reforma previsional que se encuentra hace más de 8 meses en el Congreso, sin grandes avances. Pero, ¿qué se abordó en esta reunión? Los elementos centrales del proyecto de ley, de los objetivos que lo que buscan es subir las pensiones de los actuales jubilados, de los futuros jubilados y de las mujeres en particular, pero también de entregar señales respecto de nuestra flexibilidad para poder construir ese acuerdo. Para que esto sea un acuerdo y una negociación, todas las partes tienen que ceder. Son varios los puntos que aún provocan críticas y que no generan acuerdos en todos los sectores. Entre ellos, y que ha estado en el centro del debate durante el último tiempo, es el 6% de cotización adicional. El gobierno aseguró que su propuesta alternativa es que un 4% haya el seguro social y solo un 2% las cuentas individuales, pero cada partido tiene su propia postura y también sus críticas. Hay que ver si es que realmente esa voluntad de diálogo, voluntad de avance, la van a mostrar en la práctica. La postura del partido es bastante clara, que el 6% vaya a la cotización individual de los trabajadores, a la cuenta individual. Nosotros lo que decimos es que el 6% debe ser individual. Sin embargo, estamos abiertos a dialogar y siempre nos hemos mostrado así en las mesas de diálogo, siempre hemos estado presentes. Así que nuestra postura es no cerrarnos y llegar a un acuerdo lo antes posible. Hay quienes se inclinan mayoritariamente para que la cotización extra se destine íntegramente a las cuentas individuales, pero cada vez son más quienes muestran flexibilidad en este punto y en otros. Eso sí, todos concuerdan en que el objetivo es tener a la ciudadanía en el centro de la discusión. Nosotros entendemos que gran parte de este 6% tiene que ir a la cuenta individual del trabajador. Creemos sí en que tiene que haber algo de solidaridad, pero que principalmente se haga a través de la PGU. Si hace 5 años el 3 y 3 para solidaridad y 3 para capitalización individual fue posible, no vemos razón por la cual no podemos trabajar sobre ello para un acuerdo hacia adelante. Todos los asistentes apuntaron a que es necesario que las conversaciones se puedan dar y así llegar a los acuerdos requeridos. Esta no es la primera vez que se intenta. Anteriormente no todos participaron de la mesa técnica, por lo que se espera poder obtener resultados esta vez. Creemos, tal como lo ha dicho el gobierno, que cualquier acuerdo en materia de pensiones tiene que ser transversal para que se sostenga en el tiempo. El presidente Boric lo dijo en la cuenta pública, ningún acuerdo va a ser el ideal ni para un sector político ni para el otro, ni para la oposición ni para el oficialismo. Y eso tenemos que entenderlo. Esto es un desafío país y aquí nadie se puede levantar de la mesa sin que exista un acuerdo.
El gobierno ha cedido bastante, se ha cedido en la definición de cuenta nacional, se ha cedido en un 4 destinado al seguro social, un 2 a capitalización individual, hay apertura para discutir sobre la administración de los fondos previsionales. Aquí el punto está en qué va a ceder la derecha. Este fue solo un primer encuentro de varios que se sostendrán. Para el próximo martes ya se fijó una nueva reunión, esta vez más técnica, ya que serán expertos de cada partido quienes participarán, por lo que se podrá conocer en detalle las propuestas que cada uno tiene en esta materia. No se puede seguir postergando una reforma previsional que permita aumentar de manera significativa las pensiones, no en muchos años más, sino que ahora. Esperamos que exista voluntad constructiva de todos los actores para avanzar a un buen entendimiento. Si bien aún no se fija un cronograma de trabajo, se espera que tras la serie de reuniones que se sostendrán de aquí en adelante, se pueda establecer uno, puesto que poco ha sido el avance de la reforma previsional en el Congreso. Esta semana se inició su discusión en particular y los desacuerdos quedaron más que claros, por lo que se espera poder revertir esta situación. Cambiamos de tema. Según datos del registro civil, las deudas por pensión alimenticia superaron los 102.000 millones de pesos a nivel nacional. Las autoridades informaron que son alrededor de 112.000 los inscritos en el listado oficial del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Un tercio del dinero de la deuda se concentra en la región metropolitana, zona que además encabeza el ranking en cantidad de deudores con poco más de 42.000. Sigue en la región de Valparaíso con 15.000 y del Biobío con 11.000. En cuanto a la composición por género, aproximadamente un 96% de los deudores son hombres. Y luego de intensas conversaciones, la vicepresidenta Carolina Toá anunció que se alcanzó un acuerdo para definir el trazado de la remodelación del eje Alameda-Providencia, un proyecto que intervendrá 4 comunas de la capital: Providencia, Santiago, Estación Central y Lo Prado. ¿Cuáles van a ser los cambios? Los vemos en el informe de Valentina Nieto. Vine a celebrar un triunfo de Chile cuando ganó la Copa América. Creo que necesita un cambio de imagen esta plaza, porque estamos muy desordenados últimamente. Es como el obelisco, es como algo así en Argentina, ¿me entiendes? Entonces esto es tradicional para nosotros. Será uno de los cambios más importantes en la remodelación del eje Alameda-Providencia, el fin de una de las postales más icónicas de la región metropolitana. Hablamos de la rotonda de la Plaza Italia, que será reemplazada por 10.000 metros cuadrados de áreas verdes, con la unión de los parques Balmaceda, Bustamante y Forestal. Para algunos un lugar de encuentro y para otros un punto neurálgico de los incidentes en el centro de Santiago. Plaza Italia tiene muchas caras que ahora buscan ser una sola, con la ya confirmada remodelación del eje Alameda-Providencia. ¿Qué opinan las personas de este cambio? ¿Qué le parece que vayan a sacar la rotonda de la Plaza Italia? Me parece que no es correcto, porque es parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Ya siempre cuando se hacen algunos eventos importantes la gente viene a celebrar acá. Me parece bien porque esto es motivo de desorden, de vandalismo, la gente de acá no vive tranquila. El desorden cuando está, pero no por sacar una plaza, una rotonda, va a haber menos desorden. Recuperar esta zona en realidad apunta a algo bastante profundo. Es pensar la ciudad y pensar el espacio público con otras prioridades. Es poner en primer lugar el espacio público como un lugar de encuentro. Así luciría en unos años más el eje Alameda, muy distinto a cómo se ve hoy. Un proyecto que intervendrá no solo Providencia y Santiago, sino que también considerará las comunas de Estación Central y Lo Prado en un tramo de 8 kilómetros, todo con una inversión de 115.000 millones de pesos. Reforzar todo lo que es el espacio público. ¿Qué significa? 3.000 nuevos árboles, nuevas luminarias, un sistema integrado de cámara de televigilancia que cubra el 100% del eje Alameda con un monitoreo a través de inteligencia artificial. Un proyecto ambicioso que se espera con ansias en todas las comunas, pero no siempre fue así. ¿Cuál es la definición fundamental? Y en eso van a tener noticias en los próximos días, que es que se termina la rotonda.
Fue esta respuesta a una pregunta de la prensa la que desató la polémica entre el gobernador de la región metropolitana y la alcaldesa de Providencia. La intervención peligró en mayo pasado en medio del conflicto entre ambas autoridades respecto al futuro precisamente de la rotonda de la Plaza Italia. Quedé un poco perpleja cuando vi que el gobernador estaba anunciando algo respecto de lo cual él no tiene atribuciones. Él señaló, digamos, que esta plaza iba a desaparecer. Hemos logrado efectivamente un buen acuerdo. Partimos de proyectos que eran bien distintos y sin embargo hemos logrado llegar a un proyecto en común. Una polémica que pareció quedar atrás con el acuerdo para disminuir en más de 6.400 metros cuadrados la superficie para tránsito vehicular en el entorno de la plaza. Pero eso no será todo, ya que también se iniciará la construcción de una nueva ciclovía, la restauración de áreas verdes con 3.000 nuevos árboles, la mantención de calzadas y la limpieza de las fachadas de edificios históricos. Me parece muy bien porque la Alameda está muy abandonada. Entonces está muy bien que remodelen, que le den una manito de gato. Áreas verdes, sobre todo si es especie nativa, tratar de preservarlo y mejorarlo. Pero siempre y cuando no se afecte la identidad de la ciudad. Este proyecto piensa que este eje puede reflejar lo mejor de nuestra ciudad, nuestro patrimonio, nuestra historia, el encuentro de millones de personas todos los días. Intervención que partiría en enero de 2024 y que no será precisamente en el centro de Santiago. Estamos acá en el Parque Bueras, que va a ser parte también de la intervención que se va a hacer. Cuéntenos, ¿cuáles van a ser los cambios? Lo que usted ve acá es un espacio que parece ser una cancha, ¿cierto? Tiene cierto deterioro, va a haber equipamiento nuevo en todo el parque. Vamos a tener los juegos, por ejemplo. Como los juegos, vamos a tener, bueno, los escaños también, vamos a tener también baños públicos, cuestión importante. La completa remodelación del Parque Bueras en Lo Prado será una de las primeras obras en sus 27.000 metros cuadrados hasta el nudo Pajaritos. La idea es darle un nuevo aire a un espacio que hoy se encuentra deteriorado, una noticia que vecinos como Clemente agradecen. Siempre se ha visto, sobre todo en estos últimos años, que se ha usado caleta como para distintas actividades y es súper visible también todas estas fallas que tenía, que queda inutilizable por lluvia. Entonces, no, una reparación de esto, tremendo, como súper bueno encuentro yo para la comunidad que se hace alrededor del parque. Completa remodelación del eje Alameda Providencia que dejó atrás las polémicas para mejorar la calidad de vida de por lo menos 2 millones de personas y que busca darle una nueva cara a la arteria principal de la región metropolitana. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, se desmarcó del caso Sierra Bella, señalando como principales rostros de la compra a exfuncionarios de su equipo municipal. Así lo planteó en su declaración ante el fiscal Patricio Cooper, realizada el pasado miércoles. Sobre la contratación de los tasadores, la edil insistió en no saber de ellos previo a la operación, reiterando su nula intervención en la compra. Apuntó en su testimonio al exsecretario de Planificación, Luis Mayorga, al entonces jefe jurídico, Jean-Pierre Chiffel, y a la exdirectora de Salud, Beatriz Chamorro, como los principales responsables detrás del caso ya conocido como Sierra Bella. Este viernes es 14 de julio, Día Nacional de Francia, y con Jacinta Molina vamos a contarles qué es lo que pasó. Bueno, no hubo grandes manifestaciones como se esperaba luego de todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Y Emmanuel Macron pudo desfilar por el Campo Elíseo, claro que con pifias, sí, algunos aplausos, más pifias que aplausos, y todo con la compañía del presidente indio, que estaba ahí un poco como para atenuar la atención de todos los medios para poder centrarlo en otro punto. ¿Cómo estás, Jasi? ¿Cómo lo viste tú? Buenas noches, Mati. Claro, complejo panorama, una celebración marcada por un fuerte contingente de seguridad. Ya se había anunciado el fin de semana previo que se prohibía, por ejemplo, la venta y porte de fuegos artificiales para la población en vista de los disturbios que habían ocurrido en manifestaciones antirracistas y contra la violencia policial, que es lo último que ha golpeado a este país. Pero además, lo que tú comentabas, este ambiente que recibe al presidente francés tiene muchísimo que ver no solamente con ese malestar social por este último tema que yo mencionaba.
Se recordarán ustedes de la aprobación por decreto de la reforma de pensiones que elevó en 2 años la edad de jubilación y que significó una caída en la popularidad de Macron, que recién está empezando un segundo mandato que culmina en 2026, pero el día de hoy quedó de manifiesto, por cierto, cómo está esa impopularidad en las calles del mandatario galo. Y otro punto no menor, esta visita de honor, o este recibimiento más bien de honor, al primer ministro de la India en el marco de estas celebraciones. Bueno, todo aquello está resumido en el siguiente informe que ha preparado Gabriel Palma. Las pifias al presidente Emmanuel Macron marcaron el inicio de las celebraciones por el Día Nacional de Francia en el tradicional desfile que encabezan los mandatarios. Y es que este año el ambiente que precedió a la celebración estuvo teñido por la tensión entre una crisis política por una impopular reforma de pensiones y, recientemente, el malestar por los casos de racismo y violencia policial. Por lo mismo, el desfile del Día de la Bastilla de este año tuvo un alto contingente de seguridad, con más de 100.000 funcionarios en las calles francesas. En el Día de la Bastilla, la nación se encontrará en la solemnidad del desfile, en la despreocupación de las celebraciones, en la maravilla de los fuegos artificiales. El fin de semana pasado, el gobierno decretó la prohibición de compra y uso de fuegos artificiales para la población en esta fecha, tras los disturbios de las protestas antirracistas de fines de junio, luego de la muerte de un adolescente tras recibir un disparo de un policía en un control vehicular. Creo que todavía hay que seguir festejando y celebrando. Y también puede ser una oportunidad para aliviar un poco la tensión. Igualmente vine a ver el desfile porque esto sigue siendo una celebración nacional. Pero por otro lado es cierto que la reforma de pensiones y otros problemas no son algo que apoyo. Una reforma que hizo caer la popularidad del mandatario francés tras imponerla mediante decreto y evitando la votación final en el Parlamento, lo que también generó caos en las calles a comienzos de año. Macron no tiene ninguna seguridad en su cargo. Recordemos que estamos en un país que históricamente ha creado varias situaciones como la misma que se celebra el 14 de julio. El 14 de julio fue un estallido social, no fue una revolución. Para esta edición de la celebración de la toma de la Bastilla a manos del pueblo francés ocurrida en 1789, el invitado de honor del gobierno de Macron fue el primer ministro de India, Narendra Modi. Estamos celebrando 25 años con nuestros socios estratégicos y haremos una hoja de ruta para los próximos 25 años. El pueblo de India ve a Francia como un socio natural. Seguiremos fortaleciendo esta histórica relación de confianza entre nuestros países para enfrentar tanto las crisis internacionales como los grandes desafíos globales. Una relación que, según los expertos, busca estrechar sobre todo lazos comerciales. Es una gran potencia industrial y como gran potencia industrial debe tener amistades en todo el mundo. Hay que pensar que India se está desarrollando como potencia. La pomposa celebración continuará todo este fin de semana en el país, intentando pasar al segundo plano por un momento el malestar de los franceses y el complejo escenario interno que enfrenta Macron, a quien le quedan 3 años de mandato. Claro, y con esas imágenes ahí de los fuegos artificiales en plena Torre Eiffel y este abrazo entre el primer ministro de la India y el presidente francés, intenta así el gobierno por lo menos dejar atrás las tensiones. Se espera, eso sí, que las conmemoraciones sigan y las actividades de celebración sigan durante este fin de semana, porque justo coincide también con viernes, sábado, domingo. Vamos a cambiar completamente de tema, porque por primera vez hemos conocido la opinión del presidente ruso Vladimir Putin de este encuentro que fue reportado y que fue dado a conocer más bien por el Kremlin durante esta semana, pero que ocurrió justo 5 días después de este intento de rebelión por parte del grupo de mercenarios Wagner. Y es en declaraciones a un diario ruso que Putin dice que este grupo no existe.
tiene muchísimo que ver con el estatus legal. Lo llamativo es que antes de este intento de motín, el grupo era conocido como prácticamente el ejército privado de Vladimir Putin y nunca se le escuchó al mandatario ruso cuestionar, por ejemplo, su estatus legal. Ahora, en esta entrevista, lo que ha dicho el presidente ruso es que al ser un grupo militar privado no está clara la legislación ni la legalidad que tienen y que su futuro lo tendría que definir tanto el gobierno como el Parlamento, la Duma. Y dice Putin, no es un asunto fácil y por eso lanza esta frase tajante que no existe ni tiene muchísimo que ver también con las esquirlas que ha dejado este intento de rebelión. Sí, ahora hay un detalle que se publica también, es que en este encuentro que tuvo Putin con Prigozhin 5 días después de este alzamiento, se revela, y a través se revela claramente por el Kremlin, que Prigozhin se negó a una oferta de Putin, que era precisamente darle un cierto estatus al grupo Wagner, pero que fueran dirigidos por otro militar. Y eso fue lo que Prigozhin rechazó y es entonces como pasa a la, digamos, a la ilegalidad, entre comillas. No existe legalmente, aunque muchos de los hombres están en Bielorrusia, dicen, entrenando militares bielorrusos para poder seguir combatiendo la guerra. Pero claro, todo eso es bajo lo que está diciendo Rusia. Claro, porque lo que dice Vladimir Putin en esta entrevista, que les dijo que ellos iban a seguir existiendo y al mando del mismo comandante que habían tenido, pero no Prigozhin, sino que menciona a otro. Y según Putin, Prigozhin, pese a escuchar que el resto de los comandantes en ese encuentro aceptaba esa determinación, hizo caso omiso y se negó. Parte de lo que dice por lo menos Vladimir Putin. Bueno, todo lo que rodea a Prigozhin está en estos momentos cargado de misterio. Porque no se están publicando exactamente, no se sabe su paradero. Hay algunos que dicen que sigue en Rusia, pero también la prensa en Rusia ha dicho que está en Bielorrusia y ha publicado una foto que vamos a compartir con ustedes, que es de Prigozhin en un campo ahí militar y que aparece saludando, pero está sin pantalones en un intento, claro, por denostar a la imagen de Prigozhin. No sabemos de cuándo ha sido tomada esta foto, pero sí se publicó en las últimas horas diciendo que es la presencia de de Prigozhin en Bielorrusia y que está ahí en un campo junto a lo que queda de Wagner. Claro, fotografía que además han publicado los medios rusos y que ha sido replicada también. Exactamente, ha sido replicada en medios europeos esta imagen. Quedémonos en Europa porque preocupa muchísimo la situación y lo hemos comentado de esta nueva ola de calor que está azotando sobre todo al sur de este continente con temperaturas récord sobre los 40 grados y que ha llevado incluso al cierre de atracciones turísticas. La Acrópolis de Atenas cerró por varias horas el día de hoy debido al pronóstico de altas temperaturas. En esa zona se estimaba que se iban a alcanzar una máxima de 42 grados. En otras partes de Grecia, por ejemplo, 44. Estamos hablando del monumento más visitado de este país y que cerró desde el mediodía hasta las 5 de la tarde porque decían las autoridades medidas que se habían adoptado, como por ejemplo entregar agua a los turistas o visitantes que llegaban o incluso también levantar ahí algunas carpas de asistencia con la presencia de incluso de equipos médicos no era suficiente y de hecho se reportó también que una turista colapsó debido al golpe de calor en la mañana justo antes del cierre y eso da cuenta de la situación dramática que también se está viviendo por estas altas temperaturas. Lo decíamos, en pleno verano, época de vacaciones y en zonas muy turísticas donde acá llegan personas que son de distintos países y en algunos casos no están acostumbrados a estas altas temperaturas. Ocurre lo mismo también en Italia, sobre todo Roma. También vemos imágenes ahí del Coliseo y las largas filas que están en las afueras, muchos turistas, visitantes que esperan entrar. 43 grados esperan para el día martes de la próxima semana.
y tienen que soportar, por cierto, todas esas altas temperaturas. Porque y ha llevado también vacaciones, que las autoridades... Claro, plena época de vacaciones, de turismo, de salir para visitar, sobre todo el turismo que ha estado en los últimos años bastante decaído, se retoma, pero se retoma en este escenario. Fíjate que de acuerdo a las mediciones, la primera semana de julio ha sido la más calurosa jamás registrada, se rompe nuevamente el récord del año pasado. Exactamente, y ya mencionábamos también en otros informativos de CNN Prime esta cifra preocupante, ¿no?, de muertos, de más de 60.000 que dejó la ola de calor del año pasado solamente, y las estimaciones preocupan para este año. Ni los perritos ahí se salvan de... Hay que preocuparse de las mascotas. Absolutamente, de mascotas, la población de riesgo además. Exactamente, población de riesgo, menores y sobre todo adultos mayores. Fíjate que el mar alrededor de Inglaterra ha subido 5 grados la temperatura, lo que preocupa muchísimo, no solamente por el nivel de las aguas, sino que por la biodiversidad. Promesa de partidazo ya en Wimbledon, pero hoy, fíjese, 14 de julio, el día en que se conmemora la toma de la Bastilla, estamos a 98 días del inicio de los Juegos Panamericanos y se han vendido ya 250.000 entradas. Hay algunos deportes que están completamente agotados. La final del hockey, por ejemplo. La final también del beach volley con los primos Grimal. Ahí está ya todo vendido. No hay más boletos disponibles. Nosotros acá en CNN le estamos ofreciendo perfiles de los principales deportistas que van a defender la enseña chilena en los próximos Juegos Santiago 2023. Y este es un adelanto de lo que va a ocurrir este día domingo, cuando le comentemos la historia de Rodrigo Rojas. Este karateca que es tricampeón panamericano, fue bronce en Lima, pero ahora quiere cambiar de metal. Quiere ir a por todas en búsqueda del oro. Fue súper difícil, a mí me costó 17 años en karate poder conseguir algo importante que yo considerara importante para mí, que importante para el país. 12 años en la selección, 17 años practicando karate, sin poder conseguir absolutamente nada. Yo te podría decir que Rodrigo es una persona tremendamente resiliente y tremendamente perseverante. Creo que él se ha formado, se ha curtido desde eso, desde la perseverancia, la resiliencia. Rodrigo es un deportista que tiene un corazón muy fuerte, una alma fuerte, una alma de un competidor. Él le gusta competir. Y tengo acá la medalla de bronce de los últimos Juegos Panamericanos y no sé, después de haber entrenado, haber pasado todo este día contigo, ¿cuántas ganas hay de que esta cambie a una de ellas? Ya lo saben, este día domingo a las 20:30 la historia del karateca Rodrigo Rojas en CNN Prime. Mismo día domingo donde va a ser presentado Leo Messi allá en Miami. Hay una verdadera locura con lo que puede hacer la presencia de Leo en los Estados Unidos y este domingo ya por fin lo vamos a ver con la camiseta del equipo de David Beckham, el Inter de Miami. Bueno, vamos cerrando ya nuestro segmento deportivo. A la vuelta del corte regresamos con más informaciones. Está Matilde todavía con lo que resta de este informativo. Yo le deseo buenas noches y que tenga un gran fin de semana. Chao, chao. Tolerancia Cero, el programa de conversación y debate político más emblemático de la televisión chilena. Este domingo en Tolerancia Cero, Ángel Valencia, fiscal nacional. Acompaña a nuestras y nuestros panelistas en la discusión de la contingencia. Tolerancia Cero, este domingo, 22 horas, en una transmisión multiplataforma. Sí, este domingo tenemos esta novedad. A las 22 horas comienza Tolerancia Cero en esta versión que es horario de invierno para que usted pueda quedar informado, pueda hacer el análisis junto a nuestros panelistas y los invitados de cada domingo. Ya lo ven, este domingo el fiscal nacional Ángel Valencia estará junto a Paula Escobar, a Carola Urrejola y también Daniel Mansuy con la conducción de Fernando Paulsen. Tolerancia Cero entonces en este nuevo horario a las 22 horas. Y hasta ahora ya despedimos
nuestro informativo. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía porque ya llega CNN Tiempo y luego CNN Magazine con todo lo de cultura y espectáculo, todas las novedades. Viernes 14 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.